información, gracias por estarnos acompañando. Ayer se llevó a cabo una reunión con los candidatos presidenciales en el episcopado mexicano y de allá baja todo, pues lo que va a ser, lo que sería un posible cambio de estrategia o modificación o continuidad. Firmaron un pacto frente al episcopado mexicano. Claudia Sheinbaum lo firmó bajo protesta por el diagnóstico pesimista. Una de las peticiones del episcopado fue que se retiraran a los militares de las calles. Dos especialistas en la materia, dos personas muy conocedoras de lo que ocurre en México. María Elena Morera, presidenta de Causa Común, exfundadora de México Unido contra la Delincuencia, y alguien que ha hecho pues, un trabajo muy importante para el país. María Elena, ¿me escuchas por ahí? Bienvenida, buenos días. Sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, apreciada María Elena, daba aquí el currículum un poco de lo que ha sido tu gran trayectoria y has pues dado seguimiento en este siglo a lo que ha sido la seguridad. Está por ahí César Gutiérrez Priego. César, también especialista en seguridad, derecho penal. Bienvenido, César. Luis Alberto. No. María Elena. A ver, no lo escucho casi a César, se me está perdiendo. ¿Estás por ahí, César? Yo te escucho perfectamente, Luis Alberto. Ah, perfecto. César y María Elena, a ver, ¿escuchas a César, María Elena? Sí, lo escucho perfecto. Buenos días, César. Gracias a los dos. María Elena, ¿qué fue lo que vimos ayer? ¿Qué me puedes decir al respecto de esta presentación del episcopado mexicano, del compromiso que firmaron los candidatos? Mira, primero decir que este compromiso que firmaron los candidatos es el resultado de un trabajo, la verdad, titánico por parte del episcopado mexicano y de muchos grupos y organizaciones sociales para hablar sobre el tema de violencias, cómo la gente lo siente y cuáles son las propuestas. Creo que fue un documento súper cuidado el que presentaron, que era del conocimiento de las personas candidatas. Y bueno, pues en las dos primeras intervenciones, la de Álvarez Maínez y la de Xóchitl Gálvez, estuvieron de acuerdo en firmar el documento que se había puesto. Inclusive Xóchitl Gálvez dijo que hacía suyo el documento y lo implementaría una vez llegando a la presidencia. Y sin embargo, bueno, con la llegada de Claudia Sheinbaum, sí, a mí sí me sorprendió que se basara, bueno, primero que hablara durante 5 minutos de una encíclica y luego el resto del tiempo criticó el documento, dijo todo lo que no le gustó y al final dijo 2 o 3 cosas que sí le gustaron. La verdad sí me parece lamentable porque pues ya lo podemos discutir contigo y con César, pero sí me parece que mintió en muchos de los datos que dio y que por supuesto uno puede no estar de acuerdo con todo un documento y señalarlo, pero creo que sin mentiras y sin ideologías y buscando el bien de México. ¿Mintió en qué parte, María Elena? Pues mira, por ejemplo, dijo que estaba mal el diagnóstico, como diciendo que las víctimas estaban equivocadas en decir que había un país violento. Mintió en decir que no había militarización en el país, por ejemplo. 2 temas que me parecen claves, porque sí hay militarización. Tenemos la Secretaría de Seguridad Pública Federal militarizada y tenemos 15 secretarías estatales militarizadas. Entonces no puedo decir que no hay militarización y además de eso pues tenemos muchas otras áreas de gobierno militarizadas. No puede decir que el país está mejor a partir de que entró el licenciado López Obrador en 2018, que ha bajado la corrupción, que han bajado las violencias, porque en el país no es cierto. Aunque si bien ella sí, por supuesto, puede defender su gobierno en la Ciudad de México, que hizo cosas buenas con el licenciado García Harfuch, pero pues no es el diagnóstico que tiene la gente en el país. Entonces sí creo que desacreditar a las víctimas que formaron parte importante de ese documento, desde mi punto de vista, fue desafortunado. ¿Cómo ves, César Gutiérrez, lo que comenta María Elena al respecto? Mira, yo creo, con todo respeto, conozco bien a María Elena, es una mujer inteligente, sabe del tema, pero creo que muchas veces
su opinión se ve nublada por la falta de mejor aceptación por parte de este gobierno. Creo que es algo que yo incluso he tenido la oportunidad de comentarlo en alguna ocasión, pero creo que el hecho de que Claudia Sheinbaum haya tenido la oportunidad de ir, de presentarse, cuando en México no se había desde hace muchas décadas tomado en consideración a la Iglesia Católica, habla de que hay interés por parte de ella de que realmente podamos tener un debate serio respecto a las necesidades que tenemos en este país, por lo menos de seguridad y justicia, que creo que es un tema que todos reconocemos que nos hemos quedado cortos y que necesitamos poner a trabajar realmente para poder hacer un cambio significativo. Y en este caso, el diagnóstico que da Claudia Sheinbaum, como dice Marilena, que diciendo que no está militarizado el país, que mintió en su diagnóstico y su acepción del país, César. Mira, fíjate, es algo que yo incluso he comentado con María Elena. Estamos en un chat que ella me hizo favor de invitarme para que todas las opiniones pudiéramos estar ahí. Yo he sostenido que en México no existe militarización, porque el concepto de militarización como tal, aunque me quieran manejar que existen diferentes acepciones, no se lleva a cabo. Yo estoy viendo más un fenómeno de policiación de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos que nos apliquen las leyes, ni reglamentos, ni costumbres militares en el día a día, nosotros como sociedad. Cuando ella me habla a lo mejor de un tema en específico, que es la seguridad pública, por eso yo les digo que yo veo más la policiación de las Fuerzas Armadas. Si me hablan de militarismo, se puede confundir por el hecho de que vemos militares realizando funciones político-administrativos que normalmente tenían que ver con los civiles. Ahí a lo mejor sí podríamos estar en una acepción de acuerdo a los conceptos. Pero a mi consideración creo que incluso Claudia hace un comentario que es importante porque incluso tiene que ver con los ejes que ella está manejando en su campaña. Porque la cuestión viene aquí. Creo que la pregunta importante es decir, ¿todos estamos de acuerdo en que los militares regresen a los cuarteles? Yo te puedo asegurar que tanto María Elena como yo estamos de acuerdo. Los militares en un país democrático no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública. Lo importante es el cómo y el cuándo, porque creo que esa es la pregunta más importante que vamos a tener que saber definir. No nos podemos llevar a los militares en este momento ni sacarlos de ser coadyuvantes de la seguridad pública, porque entonces sí nos meteríamos en un problema más grave del que ya tenemos. ¿Cómo ves, Marilena, este contraste que dice César? Pues mira, no coincido con lo que dice César, porque no es policiación de las Fuerzas Armadas cuando en realidad no las han formado para ser policías. Tú ves la formación y tenemos un observatorio al respecto de la Guardia Nacional. Bueno, pues con 6 semanas que los forman, dizque como policías, me parece que no es válido decir que tenemos policías dentro de la Guardia Nacional formados como tales. Sí creo que las Fuerzas Armadas tendrán que seguir coadyuvando con las policías durante, pues no sé si mucho tiempo o poco tiempo, pero tendrán que seguir ahí. Lo que pasa es que coadyuvar es una cosa y querer mandar sobre las policías y sobre el país sí me parece que es algo muy diferente. También creo que si Claudia lo hizo bien en la Ciudad de México, no fue por los militares, fue porque construyó capacidades de investigación en su policía dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y sí me parece que en esa parte coincido con Claudia que se tienen que generar capacidades de investigación dentro de las policías y coincido con Claudia que se le debe de dar fortalezas a las policías y a las fiscalías. Pero no puedo coincidir con ella en que el Poder Judicial se tiene que transformar y que lo tenemos que elegir. No puedo coincidir con ella en pensar que los militares pueden estar por encima del Poder Civil. Y pues no puedo coincidir con ella en que nos diga que el país está mejor cuando la corrupción, y hay datos, no lo estoy diciendo sobre lo que yo digo, sino lo que dicen los datos y las investigaciones, la corrupción es mucho mayor, inclusive que en el gobierno de Peña Nieto, y la neta eso ya es decir mucho. Y las violencias
si bien han bajado ligeramente los homicidios y eso se celebra, pues también estamos viendo que no estamos seguros, y César no me dejará mentir, si están bajando los homicidios o si los están escondiendo en otros cajones, como es el cajón de pérdida de vida por otras causas o como es en el área de desaparecidos. Entonces sí creo que tenemos que ser serios en el sentido de que hay que reconocer lo que está bien, y yo claro que le reconozco a Claudia cosas que hizo bien en la Ciudad de México, pero no puedo reconocerle lo mismo al presidente López Obrador a nivel nacional. Entonces yo sinceramente creo que ayer en la reunión con el episcopado, pues Claudia no se debió de haber sentido víctima ni vulnerada porque en el país haya zonas de extrema violencia y donde los criminales controlan, porque esa es la realidad del país, ¿no? Entonces yo cerraría solamente diciendo detesto Luis Alberto, y la verdad me encanta platicar con César. César, para ir concluyendo, ¿cómo ves? ¿No está de acuerdo en el Poder Judicial que se transforme? ¿La corrupción es mayor que Enrique Peña Nieto? Mira, yo sí creo que necesitamos transformar el Poder Judicial, pero no forzosamente tiene que ser por medio del voto popular. A lo mejor la figura de los ministros sí se podría llevar a cabo, porque de todas maneras es una designación de carácter político y se podría hacer lo mismo, cumplir con ciertas características, una terna, y entonces que se pudiese llevar a cabo. En cuanto a lo que es el tratamiento de los jueces y magistrados, creo que se necesita forzosamente tener carrera judicial, y ahí sí no podríamos hablar de que se tiene que llevar a cabo a votación, a menos de que se cumpliera con esos requisitos sine qua non, o sea, necesarios para que se pudieran llevar a cabo. Pero de que sí necesitamos un cambio de paradigmas en el Poder Judicial, es necesario. Por lo menos tiene que haber una mayor apertura para que la gente entienda qué pasa en el Poder Judicial y una mayor comunicación. Creo que es un punto importante. Hay otro punto que resalto que dice María Elena, y que incluso en la entrevista que tuve el día de ayer lo dijo. El que no quiera aceptar que existen ciertas regiones del país en donde quien manda de facto son los grupos criminales, está condenado al fracaso, porque no entiende la realidad de lo que está sucediendo en el país. Pero hay que entender también que no es lo mismo la violencia que nosotros vivimos en las áreas conurbadas de las grandes urbes, como la Ciudad de México y el Estado de México, que lo que sucede al interior de la República, donde sí el trabajo de la Guardia Nacional se ve que se dan resultados. Y por último, me gustaría terminar en que los tres candidatos coinciden en un punto. La Guardia Nacional va a seguir porque aparte legalmente ya está estipulado en la Constitución y hay que darle la fuerza para que pueda ser esa institución que el día de mañana cumpla con el objetivo para el que se creó y podamos regresar a las Fuerzas Armadas permanentes a los cuarteles. Conclusión, María Elena. ¿Cómo concluimos? Mira, ¿Se puede pacificar al país como firmaron? Yo preguntaría por último. Y conclusión también. Sí, mira, yo creo que sin duda se puede pacificar al país siempre y cuando entendamos qué significa pacificar, porque pacificar no es pax narca, no es entregarle los territorios a los criminales para que ellos se pongan de acuerdo a ver si son menos o más violentos. Creo que pacificar significa una paz positiva en la que tengamos policías que estén bien preparadas, ministerios públicos bien preparados y jueces también bien preparados. Claro que el Poder Judicial se tiene que transformar, pero transformarlo para bien, no transformarlo para reventarlo como se hizo en Bolivia, donde se eligen a los jueces. Por supuesto que creo que hay muchas cosas que hacer en el país y no podemos perder la esperanza, y la esperanza que no sea hueca, sino que sea acompañada de acciones que realmente tengan sentido y de transparencia en el ejercicio tanto de los recursos como de la seguridad y la justicia. César, conclusión. Mira, creo que es importante y sumando a voces como María Elena, creo que valdría la pena lo siguiente. Ahorita que vimos que sí existe la voluntad por parte de los candidatos, hay una propuesta que creo que podría ser muy importante. Si queremos iniciar por fortalecer realmente a los órganos de seguridad pública y de procuración de justicia, lo primero que tendríamos que hacer es homologar los sueldos que existen, tanto de policías municipales, estatales, como con los federales. Lo mismo tendría que ser con los agentes del Ministerio Público, del Foro Común, con los federales. Creo que sería uno de los primeros puntos para darle herramientas para que puedan realizar bien su trabajo, porque desafortunadamente el 82% de todos los delitos que ocurren en este país son del Fuero Común.
y sabemos que tenemos que fortalecer a las policías municipales, en primer lugar, sabemos que tenemos que fortalecer a las fiscalías estatales, pero si no lo hacemos nosotros, iniciamos por medio de la federación, entonces vamos a seguir viendo estos malos resultados. Y creo que en eso podemos coincidir María Elena y yo, que es muy importante. Y por último, nada más señalar, Claudia Sheinbaum hizo un buen trabajo en la Ciudad de México. Creo que se puede replicar en toda la República Mexicana y creo que es un punto que sería importante que se analice y que se entienda, ¿no? Creo que eso sería como la forma en que concluiría y le agradezco también a María Elena que hayamos podido estar intercambiando puntos de vista. Pues los quiero invitar para que sigamos analizando, si les parece, durante el proceso electoral en materia de seguridad, lo que se vaya presentando los dos, para hacer este contraste interesante, mi apreciada Marilena y mi apreciado César, para estar en contacto, si les parece. Por supuesto, con mucho gusto. Claro que sí, será un placer. Gracias, lo vamos a estar haciendo ahí, ya les comunicamos la periodicidad y viendo su tiempo, por supuesto, pero sí es muy importante escucharlos a los dos que conocen muy bien el tema. Fuerte abrazo, muchas gracias.